Continuemos con el día 49 en el capítulo 2 de Apocalipsis y aprendamos algunas lecciones. Vimos que la sinagoga de Satanás es introducida en Esmirna y en un contexto histórico cae más o menos entre la última parte de los años 100 y de hecho es hasta los años 400 más o menos después de Cristo. Ahora, veamos lo que pasa si no se le cierra la puerta a Satanás. Y vamos a hablar de la iglesia en Pérgamo. Porque aquí está el ejemplo de la iglesia en Pérgamo, donde se introdujeron cosas que les parecían buenas por haberse apoyado en el razonamiento humano, en lugar de apoyarse en el Espíritu de Dios, y que se veían bien cuando en realidad eran satánicas. Así que leamos lo que Cristo le dice a la iglesia en Pérgamo. Porque Pérgamo era donde tenían el gran altar a Zeus, al dios Zeus de los griegos. Y podemos decir que era la sede de Satanás o de la iglesia de Satanás en aquel tiempo. Ahora, piensen en cómo afecta el hecho de que Satanás está engañando al mundo entero en la actualidad. Porque cada vez que él se mete por la puerta, termina tomando el control de todo. ¿No es eso lo que está pasando en el mundo en la actualidad? Verso 12. Y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: estas cosas dice quien tiene la espada afilada de 2 hojas, o de 2 filos, significando que no estaban siguiendo la palabra de Dios y que Dios iba a ejecutar sobre ellos su juicio. Dice: conozco sus obras donde ustedes viven, donde está el trono de Satanás, pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe. Incluso en los días en los cuales Antipas, mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes, donde vive Satanás, ¿sí? Es decir, cuando Antipas lo mataron, ¿verdad? El paganismo se metió en la iglesia. Se dio lugar a cambiar la Pascua. Y esa fue la introducción del sacrificio de la misa que tiene hoy la Iglesia Católica, y la introducción de las Pascuas floridas que también tanto católicos como protestantes celebran hoy en día, hasta la fecha. Entonces, así que con esto queda claro que lo que Satanás quiere perseguir y cambiar es destruir lo más posible la Pascua, ¿sí? Quiere cambiarla lo más posible o afectarla lo más posible. ¿No es eso lo que estas iglesias de Satanás han destruido y sustituido con su propio sacrificio? Y a lo que Pablo se refiere en Primera de Corintios, en el capítulo 10, le llama sacrificios a demonios incluso. Obviamente se habían apostatado, y a los pocos que se iban, que dejaban la iglesia, les costaba sus vidas. Ahora, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes, o bueno, más bien contra ustedes, porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaam. Ahora, la enseñanza de Balaam era que si lograba involucrar al pueblo, ¿sí?, en adulterio y en sexo ilícito, entonces sería posible destruirlos, porque Dios iba a encargar de esa parte. ¿No se les hace muy parecido a lo que está pasando hoy en el mundo? Así es. Dice: quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es inmoralidad sexual. Ahí lo tienen. Y no solo es inmoralidad sexual física, sino que vean ustedes la inmoralidad sexual que hay en la Iglesia Católica. Vean la inmoralidad sexual que hay en la sociedad hoy en día. Vean la inmoralidad sexual que hay en el Islam.
Vean la inmoralidad sexual que hay en el judaísmo, en cualquier lugar. Cuando una sociedad, cuando un grupo, cuando una familia o persona se involucra en inmoralidad sexual, el juicio de Dios viene sobre ellos. Es verdad. El juicio de Dios viene sobre la persona, sobre el grupo, sobre la familia o sobre la sociedad. ¿Qué sucedió en la Iglesia de Dios Universal? ¿Recuerdan ustedes a un hombre llamado Garner Ted Armstrong? Cuando finalmente lo descubrieron, él admitió que durante el tiempo que había sido ministro, se había involucrado más o menos con unas 200 mujeres, si no es que más. Ahora, no fue esa inmoralidad sexual en la iglesia. ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Qué pasó con las mentiras que se derivaron de eso? ¿No suena esto un poco parecido a la iglesia de Pérgamo que estamos viendo aquí? Así es. Verso 15 dice, más aún, también tienen aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas, cosa que yo odio. La jerarquía, el gobernar sobre los hermanos, como mencionamos en la primera parte, y todas esas cosas. Porque algunas personas se preguntan por qué Dios deshizo Universal. E incluso hay personas que tienen sitios enteros dedicados a Herbert W. Armstrong. Y bueno, él estuvo bien mientras hizo lo correcto, ¿sí? Pero cuando comenzó a mentir respecto a las acciones de su hijo, de que todo lo que él hacía eran rumores, y comenzó a predicar otro evangelio, que no era el verdadero, el correcto, entonces, ¿cómo se le puede llamar a eso? ¿Qué pasó con la iglesia? Es como dije al principio, y estas cosas han sucedido en distintos niveles, en varias de las iglesias de Dios a lo largo del tiempo y de la historia. Entonces dice en el verso 16, arrepiéntanse. Y bueno, Herbert Armstrong probablemente se arrepintió de sus pecados personales los últimos 2 años de su muerte. Y lo digo por testimonio de una mujer que lo vio todos los días durante esos últimos 2 años de su vida. Pero Cristo dice aquí, en lo que estamos viendo, porque si ustedes no se arrepienten, y ese arrepentimiento, en el caso del señor Armstrong, fue por él mismo, porque la iglesia ya había llegado demasiado lejos. Así que vamos a ver lo que Cristo dice que él hace cuando las cosas llegan demasiado lejos. Dice, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, ¿destruyó Dios a Universal? Así es. Y podemos decir que esa fue una guerra de Cristo contra la iglesia por causa del pecado. Exactamente como sucedió en Pérgamo, como estamos leyendo aquí. Verso 17, noten lo que dice, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso significa oír, escuchar, aprender, vencer, arrepentirse y no hacer las mismas cosas, cometer los mismos errores de nuevo. A aquel que venza yo le daré el derecho de comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y sobre la piedra escrito un nombre nuevo, el cual nadie sabe excepto aquel que lo recibe o que lo reciba. Ahora bien, con Pérgamo se empeoró la situación y de igual manera cuando Dios esparció Universal se empeoró la situación porque muchos se fueron y se convirtieron al protestantismo, mientras otros que quedaron se preguntaban cómo hablamos en lenguas. Estaban pensando en esas cosas y miren, la verdad es que nosotros no necesitamos hablar en lenguas hoy porque el inglés, para empezar, es el idioma universal. Y además la Biblia ya está disponible en más de 3,000 idiomas diferentes. Hoy en los días es muy diferente a los días de los apóstoles.
en aquel tiempo tenían que hablar en lenguas hacia los no creyentes, como sucedió el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero ellos también tenían el problema de hablar en lenguas satánicas y eso es algo que todavía se tiene hasta la fecha. Ahora, Iglesia de Tiatira, que es la que sigue, y vaya que ellos se involucraron, ¿sí? Estamos hablando de la época en la que la Iglesia Católica llegó al poder y persiguió a los verdaderos cristianos y a aquellos quienes vivían en el lugar donde Dios los había puesto para protección en la región de los Alpes, en aquella región geográfica, en aquellos siglos, en aquellos tiempos. Ahora, todo esto estaba sucediendo y las transigencias más grandes estaban aún por venir. Aquellos quienes se aferraban a la verdad eran martirizados, igual que en Pérgamo. Verso 18 dice, y al ángel de la iglesia en Tiatira escribe, estas cosas dice el Hijo de Dios, quien tiene ojos como una llama de fuego y sus pies son como bronce fino. Les dice, otra vez, conozco sus obras. Es importante que entendamos esto, que Dios conoce las obras de cada uno de nosotros todo el tiempo. Y las últimas son más que las primeras, dice aquí. No dejemos que nuestra mente nos engañe a pensar que Dios no ve o que Dios no se da cuenta. Dice, conozco sus obras, su amor, su servicio y fe y su resistencia, y que las últimas obras son más que las primeras. Es interesante porque los adventistas del séptimo día conectan su origen a este tiempo en la historia de la iglesia. Miren cómo han transigido en la actualidad. Lo único que les queda es el sábado. Y aunque la mayoría lo guardan de puesta de sol el viernes a puesta de sol el sábado, hay quienes lo guardan de medianoche a medianoche. Verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel. Ahora, ¿quién era Jezabel? Jezabel en Israel era la hija del sumo sacerdote de Baal. ¿Y qué es lo que tiene la Iglesia Católica Romana? Tienen a Baal, ¿no es cierto? Tienen la adoración al sol. Quien se llama a sí mismo una profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación. Es fornicación tanto espiritual como física, dice, y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y lo que dice, se dice en la comunión del sacrificio de la misa, la cual también llaman Eucaristía, es que el sacerdote tiene el poder de ordenar al pan que se convierta en la carne de Jesús y de ordenarle al vino que se convierta en su sangre. Ahora, ¿qué tan blasfema es una mentira como esa? ¿Puede acaso algún hombre decirle a Dios lo que tiene que hacer? Jamás. Jamás. Así que esa es una lección para todos nosotros también hoy. Verso 21. Verso 21 dice, le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. Eso fue a través de las décadas del Concilio de Trento, cuando los protestantes se separaron y adoptaron el lema solo escritura. Y ellos aceptaban que solo necesitaban seguir las escrituras y pensaban en deshacerse de los ídolos, entre otras cosas que decían esto no es necesario. Ahora, los protestantes comenzaron bien, pero nunca llegaron al punto de guardar el sábado. Ahora, en los años de Cromwell, en Gran Bretaña y en Holanda, hubo gente que lo hizo durante un periodo más o menos de 20 años y guardaron el sábado, pero fue muy limitado. Ahora, ahí lo tenemos, comiendo cosas sacrificadas a ídolos. Y el espacio de arrepentimiento para esta iglesia fue en el Concilio de Trento, porque dentro de la Iglesia Católica había un segmento de escrituralistas que querían, ¿sí?, deshacerse de los ídolos, de las tradiciones de hombres y seguir las escrituras. Estas cosas pasaron, pero después de que Lutero se rehusó a guardar el sábado, y a pesar de que Karlstadt, uno de sus amigos más cercanos, trató de convencerlo de que guardara el sábado, se rehusó y más tarde incluso se unió a los católicos para mitigar una rebelión conocida como la rebelión del granjero. Esto es algo de historia que estamos mencionando aquí. Entonces, la decisión del Concilio de Trento fue que se reconocía que había algunos que seguirían solo por escrituras
y no por tradición. Hay quienes dicen solo escritura y no tradición. Pero incluso los protestantes que se fueron, siguieron guardando el domingo, que es una tradición de la Iglesia Católica Romana. Así que no pudieron guiarse solo por escritura, sino por escritura y tradición conjuntamente. Fue lo que realmente adoptaron y realmente hicieron. Ahora, cuando esa es la situación, ¿qué pasa? Se le deja abierta la puerta a Satanás para que continúe. Y dice aquí, yo la echaré en una cama y a aquellos que cometen adulterio con ella a gran tribulación. Y vean toda la tribulación que tuvieron estas personas, especialmente entre los años 1100 y 1300 allá en Europa. Incluso los ejércitos de los mongoles llegaron hasta las puertas de Viena. Entonces, realmente tuvieron dificultades. Continuando en el 22 dice, a menos que se arrepientan de sus obras, los echaré a tribulación y mataré a sus hijos con muerte. Y aquí podríamos decir que se puede estar refiriendo a la segunda muerte. Porque si usted mata a alguien, entonces la persona muere. Pero si dice que los mata con muerte, ¿cómo es eso posible? Así que creemos que se refiere a la segunda muerte. Y todas las iglesias sabrán. Y aquí está la lección en medio de todo lo que Cristo les está diciendo a las iglesias. ¿Para qué? Para que nosotros lo aprendamos. Esto es para nosotros hoy, hermanos. Verso 23, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones. Cristo está buscando, juzgando, evaluando y probando activamente los corazones y las riendas, o los riñones, como dice aquí. Ahora, eso que dice riñones son una característica especial que Dios tiene para ver nuestros pensamientos y para probarnos espiritualmente. Él nos puede probar de esa forma, espiritualmente. Dice, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Porque de la forma en que nosotros pensemos, hermanos, y en la forma en que pensemos y hagamos se derivan nuestras obras. Y Dios va a juzgarnos sobre lo que pensemos, hagamos y las obras que éstas traigan como resultado. Verso 24, pero a ustedes les digo, y al resto que está en Tiatira, a cuantos no tengan esta doctrina, y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás. Ahora, ¿qué tanto se comprometieron ellos? ¿Qué tanto transigieron? Porque vean a la Iglesia Católica Romana y todas las cosas que tienen hoy. No es más que paganismo puro con el nombre de Cristo anexado a ella, o el nombre de María, o el nombre de algún santo. Entonces dice, como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga, pero retengan lo que tienen hasta que venga, y a aquel que venza y guarde mis obras. Noten lo que dice aquí, al que venza y guarde mis obras. Está hablando de aquellos que guardan la palabra de Dios, como vamos a ver un poquito más adelante. Yo le daré autoridad sobre las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, como las vasijas de cerámica son rotas en pedazos. Y como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y luego finalmente dice a la iglesia, en el 29 dice, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, todas estas cosas aplican para todas las iglesias todo el tiempo. Ha habido tiempos a lo largo de la historia en los que una de las iglesias de Dios prevalece más que las otras. Apocalipsis 3, vamos a continuar ahí, sí. Porque después de todas estas cosas a lo largo de la Edad Media, a través de toda la matanza de la Iglesia Católica y el desgaste de los santos del pueblo de Dios, la iglesia se volvió pequeña. La iglesia se volvió pequeña, se volvió difícil apegarse a las verdaderas doctrinas y parecía que iba a desaparecer.
Llegó un punto en que eso parecía que iba a pasar, pero no sucedió así. De hecho, fue revivida con el comienzo de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. En los años 1800, más o menos, la Iglesia del Séptimo Día hizo mucha escritura, mucha predicación, dieron mucha enseñanza, y ahora ustedes pueden ir al sitio friendofsabbath.org, friendofsabbath.org, y ahí Greg White tiene la historia de las iglesias y todas las cosas que enseñaron en la Iglesia del Séptimo Día. Ahora, la mayoría de ellas no guardaban los días santos, y debido a eso, pues el entendimiento en cuanto a profecía fue limitado. Así que, capítulo 3, verso 1, dice: Iglesia de Sardis, y al ángel de la iglesia en Sardis escribe. Detengámonos a pensar en esto. Dios sabe lo que estamos haciendo todo el tiempo, y les dice: conozco sus obras, y que tienen un nombre como si estuvieran vivos, pero están muertos. En otras palabras, era un cadáver tibio, por así decirlo. Dice verso 2: sean vigilantes y fortalezcan las cosas que permanecen, las cuales están a punto de morir. Porque, hermanos, si no estamos venciendo todos los días, si no estamos orando todos los días, si no estamos estudiando todos los días, sujetándonos a la palabra de Dios y aprendiendo a pensar con la palabra de Dios, con su espíritu, que de hecho es la mejor forma que pudiéramos pensar, entonces estas cosas pueden disminuirse casi a punto de morir. Y les dice: porque no he encontrado o no he hallado sus obras completas delante de Dios. ¿No les parece interesante que muchos de ellos sustituyen la fe por obras fieles? Mantengan eso en mente. Por tanto, recuerden lo que han recibido y oído, y aférrense a esto y arrepiéntanse. Ahora entonces, si no vigilan, yo vendré a ustedes como un ladrón, y por ningún medio sabrán a qué hora vendré sobre ustedes. ¿No les parece interesante? ¿No fue eso lo que sucedió con Universal? Ellos no sabían que Cristo iba a venir. No sabían. Y ¡pum! Pasó lo que pasó. Verso 4. Dice: ustedes tienen unos pocos nombres aún en Sardis, que no han contaminado sus vestidos, y caminarán conmigo de blanco porque son dignos. Aquel que venza será vestido de prendas blancas, y no borraré su nombre del libro de vida, sino confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que, a pesar de esto, van a llegar. O como decimos, la van a armar, ¿verdad? Van a recibir vida eterna. Y eso encaja con todo lo que Dios va a hacer. Solo Cristo y el Padre lo saben. Verso 6. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que mientras repasamos todo esto, preguntémonos: ¿vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo? ¿Vamos a aprender las lecciones que Dios nos está dando aquí? ¿Vamos a aplicarnos con diligencia todos los días, cada sábado, cada Pascua, cada día santo, en todo lo que hacemos? Porque la realidad es que hoy es cuando tenemos el tiempo para tener en nuestra mente toda la palabra de Dios y todo lo demás que Él ha provisto para que nosotros podamos hacer y producir y distribuir. Dios es quien lo ha provisto todo, y por esta razón es tan importante lo que muchos de ustedes han hecho activamente al compartir las Biblias, porque las Biblias en la bodega no le ayudan a nadie. Entonces, Dios dio los fondos, dio la forma de poder imprimir y de que podamos compartir estas Biblias. Y ustedes allá afuera, hermanos, pueden ayudar a difundir la palabra con la Santa Biblia en su orden original, en la versión fiel, y con los comentarios y los apéndices que tenemos. Es mucho más que solo una Biblia. Les damos una herramienta que ayude a las personas a entenderla,
Así que oremos para que Dios use eso como un medio para llamar a nuevas personas, para llamar a nuevos hermanos, para ayudar a aquellos que han estado en la iglesia a lo mejor por algo de tiempo, por mucho tiempo, y que necesitan ser animados y reencendidos, y que esto les ayude con esa finalidad. Ahora, pasemos a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Verso 7. En el capítulo 3 dice: y al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe. Y Filadelfia significa amor fraternal. Pero, ¿qué pasa cuando Satanás entra? Como vimos con el resto de las iglesias, lo que pasa es que desaparece el amor y entran el juicio y la doctrina falsa. Entra en el juicio y la doctrina falsa. Y no se puede tener amor fraternal sin amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y alma y ser. Porque si tenemos el amor de Dios en nosotros, entonces ese amor también va a proyectarse hacia los hermanos. Es importante que entendamos y recordemos esto. Cristo dice: estas cosas dice el santo, aquel que es verdadero, aquel quien tiene la llave de David, quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Ahora, ¿cuál es la llave de David? La llave de David es entender la llave, es entender que a Dios en nuestra mente y nuestro corazón a través del arrepentimiento y devoción a Dios. Dice en el verso 8: conozco sus obras. Tenemos nuestras obras. He aquí, yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta y nadie tiene el poder de cerrarla, porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra. Si somos pequeños pero guardamos la palabra de Dios, guardar significa guardar y proteger. Y en ese sentido, restaurar el cristianismo original es parte de lo que esto es y de lo que nosotros hacemos. Y dice: y han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Ahora, noten la confrontación con la sinagoga de Satanás. ¿No es eso lo que sucedió con la iglesia? Porque la sinagoga de Satanás se metió y tomó el control en Pasadena. Fue algo increíble. Ahí en Pasadena, el auditorio que se suponía que era para el Dios verdadero, terminó siendo en algún punto dedicado por Benny Hinn, de la iglesia china, que habla en lenguas. Increíble, de verdad. Sinagoga de Satanás, dice aquí. Y es por eso, hermanos, que necesitamos estar alertas todo el tiempo. Verso 9. He aquí, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo los haré venir y adorar delante de sus pies, y les haré saber que yo los he amado. Ahora, esto es muy importante, porque está hablando de amor ágape, que es amor directo de Dios. Y así es como tenemos el amor de los hermanos, amor ágape. Mantengamos esto en mente. Y piensen en los versos en Juan 21, donde Jesús viene y le dice a Pedro. Esto es después de que resucita, le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Con ágape. Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Con fileo. Amor fraternal. Ese no es el amor profundo y devoto de ágape. ¿Sí? Entonces Jesús dijo: alimenta mis ovejas. Jesús le preguntó a Pedro la segunda vez, y él le respondió de la misma forma y le dijo: apacienta a mis ovejas. Y Jesús le preguntó una tercera vez, cambiando el término de ágape a fileo, preguntándole: ¿me amas? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: alimenta mis ovejas. Ahora, hay una lección aquí para nosotros, la cual vamos a ver a detalle cuando lleguemos a la Odisea. Verso 10.
Dice en el verso 10, porque han guardado la palabra de mi paciencia, para guardarla, para hacerla, para preservarla. Eso es lo que hacemos. Debemos guardar la palabra de Dios de intrusiones de las intrusiones de Satanás, de la sinagoga de Satanás, de las doctrinas de hombres, de los pensamientos de hombres, que tratan de ser añadidos a la palabra de Dios y que nosotros rechazamos. Así tal cual. Él dice, yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para aprobar a aquellos que viven en la tierra. Ahora, no sabemos exactamente a cuál tentación se refiere. ¿Se estará refiriendo solo a la marca de la bestia? ¿O se estará también refiriendo a tribulación? Bueno, cualquiera de esas dos podría encajar. Sin embargo, dice que solo Cristo puede librarnos de los problemas que vamos a estar enfrentando. Verso 11, he aquí, yo vengo rápidamente, retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarle su corona. Eso es lo que hacemos. Por eso entendemos que tenemos que defender la verdad sin doblegarnos ante ningún hombre. Y eso es lo que hacemos. Aunque sea algo que tengamos que hacer solos por un tiempo, pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Puede ser esa la implicación. Verso 12. Aquel que venza, lo haré un pilar en el templo de mi Dios. Esta es la promesa más grande que Dios da a cualquiera de las 7 iglesias aquí. ¿Por qué? Porque no tienen parte en ninguno de los otros problemas en los que se han visto involucradas las otras iglesias. Dice, y él no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Escribiré sobre él mi nuevo nombre, un nombre triple. El nombre de Dios el Padre, el nombre de la ciudad y el nombre de Cristo. Algo asombroso de verdad. Verso 13. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, verso 14. El ángel de la iglesia de los laodiceanos escribe. Vamos a la siguiente iglesia. Estas cosas dice el Amén. Esta es la palabra final de Dios para las iglesias. El testigo fiel y verdadero, el iniciador de la creación de Dios. Y esto nos dice algo interesante, porque Él hizo todo lo que fue creado. Cuando las personas comienzan a olvidarse de Dios, no toman estas cosas en cuenta. Y a menos que haya una clase de arrepentimiento digna de cualquiera que haya sido la transgresión, entonces Él la va a seguir tomando en cuenta. Tiene que haber una clase de arrepentimiento que sea digna de la transgresión cometida. Entonces, aquí vemos que en aquel tiempo la Odisea tenía, mejor dicho, todas las facilidades, todas las comodidades que pueden tener, muy parecidas a las que tenemos nosotros hoy en día. Todo al alcance de la mano. Sin embargo, no nos damos cuenta de lo frágiles que nos volvemos cuando se asienta la complacencia. Eso es lo que le sucedió a la iglesia de la Odisea. Esto mismo, se volvieron sordos para oír y tibios en lo que hacían hacia Dios. No obstante, Dios no se había rendido con ellos. Así que tomemos esta como una lección para todos nosotros hoy, que vivimos en una sociedad donde todo lo que tenemos está al alcance de un botón o de nuestras manos. Es asombroso de verdad. Yo pienso en eso todos los días, en todo lo que tenemos. Entramos a una tienda y encontramos toda clase de cosas de todo tipo. ¿Qué queremos? Podemos incluso ordenar en línea y que nos entreguen sin tener que ver a una sola persona, sin tener que hablar con nadie.
Vienen todos los productos ahí, descritos en línea. No tenemos que interactuar con nadie siquiera. Es asombroso. Y así es también con todas las compras y ventas que realizamos. Así es con todo. Ni que hablar de la comida y las comodidades que tenemos. Pero es importante recordar que el talón de Aquiles de todo eso es la electricidad. La electricidad es el talón de Aquiles de todo eso. En el momento que no hay electricidad, todo se va. Verso 15. Dice, conozco sus obras, que no son ni fríos ni calientes. Me gustaría que fueran fríos o calientes, porque no dice aquí por qué, pero nosotros podemos deducir que Dios podría lidiar con nosotros de mejor forma si ese fuera el caso, ¿verdad? Si fuéramos fríos o calientes. Verso 16. Entonces, ya que son tibios y no son ni fríos ni calientes, los vomitaré de mi boca. Ahora, ¿cuántas personas hay allá afuera, incluso en la iglesia de Dios, que se preguntan, ¿dónde está Dios? Bueno, ¿por qué no revertimos mejor la pregunta y nos preguntamos, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Acaso la destrucción de Pasadena y la Iglesia de Dios Universal no fue un vómito masivo de la boca o del cuerpo de Cristo? ¿Una expulsión? Así es. ¿Qué hemos aprendido de eso? Es una pregunta que hay que hacernos, hermanos. ¿Qué vamos a hacer una vez que lo entendemos? ¿Nos vamos a acercar a Dios? ¿Vamos a tener celo como Jesús dice que debemos de tenerlo? Vean la actitud, verso 17, dice, porque dicen ustedes. Esta es la razón por la cual Él los vomita de su boca. Ustedes dicen, soy rico y me he hecho adinerado. Se ponen a sí mismos primero, ¿sí? Vean lo que le pasó a Universal. El ingreso más alto llegó a ser de 120 millones en un año, en un solo año. 120 millones. ¿A dónde se fue todo eso? ¿Cómo se despilfarró todo eso? ¿O por qué? ¿Verdad? Por la tibieza. Por la tibieza que vemos aquí mismo en la Odisea, dice. Por volverse ricos y adinerados. Por no tener necesidad de nada. Es como la parábola del hombre que recogió la cosecha impresionante, ¿verdad? Que dijo, tengo todo esto, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle a mi alma, alma mía, tienes todo esto y voy a construir graneros más grandes y voy a tener más y me voy a relajar porque tengo todo lo que necesito. No me falta nada. Y estamos parafraseándolo, claro, pero ¿recuerdan cuál fue la respuesta de Dios para ese hombre? Le dijo, esta noche voy a requerir tu alma. Un juicio bastante rápido, ¿no? Y dicen aquí en la Odisea, no tengo necesidad de nada. Pero no entienden que son desgraciados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. Física y espiritualmente, ambos. ¿No es eso lo que tenemos hoy? Cuando leo esto no puedo evitar pensar que quizá hay un buen número de protestantes que son parte de eso. Que tienen un nombre, pero ¿qué están haciendo? Ahora noten que dice que están ciegos también. Eso es muy importante. Porque ¿quién es el que da la ceguera? Satanás, el diablo y nuestra propia naturaleza humana. Dice, ¿no sabes que son pobres, ciegos y desnudos? Significando que no tenemos las ropas espirituales de Cristo, si es nuestro caso. Esta es la palabra de Dios para ellos y para cada uno de nosotros, porque en todas las 7 iglesias hay cosas que podemos aplicar a nosotros mismos y hacer
como dijo Jesús, que aquel quien tenga oído, que oiga, y más aún, que se arrepienta. Esto es lo que Dios le dice a los laodiceanos. Verso 18. Les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego. ¿Qué significa eso? Significa que al acercarnos a Cristo, nos va a costar toda la carnalidad que hemos permitido entrar en nuestra vida y en nuestra mente. Y que tenemos que arrepentirnos para obtener las verdaderas riquezas espirituales de Dios. Y tenemos un libro que vamos a publicar respecto a ese tema, titulado Las verdaderas riquezas espirituales de Dios. Entonces dice, purificado por fuego. Dice, les aconsejo que compren de mí oro purificado por fuego, es decir, por prueba, y conectamos eso con 1 Corintios 3, que habla sobre los materiales que uno puede usar para edificar, como oro, plata, piedra preciosa, piedra, o madera, paja y rastrojo. ¿Sí? Entonces dice, para que puedan ser ricos. Y Jesús dijo que no debemos de hacernos tesoro en la tierra, ¿sí? Sino que tenemos que hacer que nuestro tesoro esté en el cielo. Que todo lo que recibimos viene de Dios, aceptar esa parte, que todas las bendiciones espirituales y cosas que necesitamos para crecer y desarrollarnos en un hijo o hija de Dios, viene de Dios. Y ninguna de estas cosas puede compararse a lo que podamos amontonar aquí en la tierra. Entonces dice, para que puedan ser ricos, y ropas blancas para que puedan vestirse y la vergüenza de su desnudez no pueda ser revelada. Y unjan sus ojos con colirio para que puedan ver. Porque cuando hay verdadero arrepentimiento entre una persona y Dios, la persona empieza a verse como Dios realmente la ve. Y eso solo puede suceder a través de la oración y del estudio y de rendirse ante Dios en ayuno para que podamos entender. Pero es importante que entendamos esa parte. Verso 19 dice, a tantos como amo. Es interesante que si no es agape, dice es fileo. Esta palabra específica aquí. Dice, a tantos como amo, regaño y castigo. Así que van a haber cosas que vamos a tener que pasar porque son muy difíciles. Como regaños y castigos. Por tanto, sean celosos y arrepiéntanse. Y esto es lo que Dios quiere de todos. Arrepentimiento de corazón. Arrepentimiento verdadero. Y una evaluación honesta también de nosotros mismos a la luz de su palabra en comparación con lo que estamos haciendo, con nuestras obras y la forma en cómo nos estamos acercando a Dios. Con todas esas cosas. Verso 20. He aquí, me paro a la puerta y golpeo. Ahora, esta es la puerta de nuestra mente. Así que esto puede referirse a que les falta el Espíritu de Dios o que el Espíritu de Dios con Cristo está afuera tocando para entrar en la mente. ¿Será este lugar donde los protestantes están parados? No lo sabemos. Solo lo menciono como una posibilidad porque muchas de las cosas aquí pueden aplicarse a aquellos protestantes que realmente piensan que están haciendo la voluntad de Dios, sin ser ese el caso. Y de igual forma, esto aplica tanto para ellos como para muchos miembros de la Iglesia de Dios en la actualidad, nosotros mismos. Entonces, continuando en el verso 20, dice, si alguien oye mi voz, y como dije al inicio del mensaje, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Estudiando. Sabemos lo que Dios ha dicho respecto a abrir la puerta, que significa abrir nuestra mente a Cristo, y tenemos que abrir nuestro corazón, nuestro espíritu a Cristo. Y comenzamos a amarlo con amor ágape. Comenzamos a obedecerle y a guardar su palabra, comenzamos a tener celo. Dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él.
y Él conmigo, para que podamos tener las verdaderas riquezas espirituales de Dios. Es para eso, para que nos dé a conocer su plan, para que podamos entender, y lo hacemos a través de amarlo, de creer en Él, de hacer las cosas que Él quiere que hagamos a su manera y de acercarnos a Él. Ahora, vean lo que dice aquí, porque Él no se ha rendido con los de la Odisea. Los laodiceanos, por así decirlo, no han cometido el pecado imperdonable, sino que necesitan tener celo, acercarse a Dios y dejar de lidiar con todas estas cosas tibiamente y a medias. Verso 21, aquel que venza, le daré autoridad para sentarse conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que estos son los mensajes a las 7 iglesias. Y es apropiado que en este día 49, el día antes de Pentecostés, que representa la resurrección, evaluemos nuestras vidas, que evaluemos nuestra relación con Dios, que nos acerquemos a Dios como individuos y como iglesias, que veamos estas cosas de la forma en que Dios las ve, que veamos estas cosas a la luz de las Escrituras y del Espíritu Santo, y no a la luz de nuestra propia satisfacción y de las cosas buenas que tenemos. Hermanos, este es el mensaje que tenemos para hoy y vamos a terminarlo con el verso 22, que dice así: aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos vemos mañana, el día de Pentecostés.